Hola, han pasado como 3 meses desde que no he hecho ningún vídeo y quería intentar hacer este en poco tiempo y bueno, la verdad que llevo 3 intentos y ha sido un poco desastroso, pero voy a intentarlo hacer una vez más y a ver si sale bien. Lo he titulado El genio y el conocimiento privatizado. Vamos por partes. Las dos cosas de las que voy a hablar son cosas malas que pasan en el mundo, pero que yo no creo que sean culpa nuestra, sino más bien culpa y consecuencia del sistema socioeconómico en el que vivimos, que es el capitalismo del siglo XIX en adelante. Y vale, el genio. ¿Qué me refiero con genio? Con genio no me refiero a tener genio en el sentido emocional, sino al genio romántico. El genio romántico, ¿por qué digo romántico? Porque es el genio del siglo XIX que sabe de un tema infinitamente, pero no sabe del resto, sino que tiene una especialidad, se dedica a un solo tema. No nos sirve como ejemplo Da Vinci o Aristóteles, que son gente que sabían o Leibniz, por ejemplo, que sabían de muchos temas, de muchísimos temas. Eran polímatas, se decía. No sé cuál es la etimología de polímatas, pero lo que está claro es que poli es mucho. Y el genio romántico no sabe mucho, sabe poco, sabe de un tema, pero infinitamente. Y yo pienso en eso yo qué sé, los genios de la matemática y la física del siglo XX eran genios. Por ejemplo, Einstein pues sabría y sería un genio en sus ámbitos, pero no sabía de derecho como sabía Leibniz, no sabía de biología como sabría otra persona, ¿no? Es decir, tendría conocimientos bastante accesibles y buenos. Por ejemplo, pues creo que él había leído Spinoza, sabía de filosofía, tenía críticas a Kant, pero no era su tema. Es decir, sabía desde un plano más amateur, por decirlo así. Y claro, el modelo de vida de este genio nuevo, a mí me sorprendió hace poco darme cuenta que se dio en el contexto de la industria del siglo XIX, que es un modelo en el que el trabajo ya no es total, el trabajador ya no hace una silla completa, el trabajador se dedica a hacer una parte de la silla, ya no hace una obra que nace de sí y que la expone al mundo, antes bien, hace solo una parte que conforma con otras partes. Y todo eso es un trabajo despersonalizado, doloroso y en cierto modo desgarrador, porque uno ya no siente que el trabajo sea suyo, sino que más bien el trabajo lo absorbe a él. Y claro, el genio también no es eso, es decir, no es eso el genio, en el sentido, un trabajador en una industria de coches se dedica a hacer, al igual, a hacer una serie de tornillos concretos para un vehículo, ¿no? Es decir, o por ejemplo, alguien que trabaja en Dacia, bueno, que Dacia es de Renault, más bien, que alguien trabaja en Renault, quizás se dedica a hacer el material de caucho concreto para 3 modelos de coche, pero nada más. Entonces, claro, el genio va de eso también. El genio romántico va de saber de un tema solo y de forma infinita. Pero, ¿por qué es problemático y por qué es enfermizo? En primer lugar, si uno va a una facultad de cualquier carrera y la hace porque le gusta, en algún momento se tropezará con un sentimiento muy feo y malo y desgarrador otra vez, que es el de sentirse insuficiente, el de no tenerse autoestima por sentir que no sabe todavía lo suficiente de su tema, bueno, de su área, de sentir que debería pasar más horas en la biblioteca, tomarse más café, estar despierto, dormir poco, no tener relaciones sociales, no tener vida. Pero claro, tanto si el trabajo era despersonalizado, ¿por qué nos permitimos decir que el trabajo está mal en ese modelo, pero que el modelo de genialidad no lo está? Porque es algo más espiritual. No lo creo. De hecho, me explico, es decir, hay gente que quizás no piensa que esto esté mal porque piensa que, claro, el conocimiento es algo más espiritual, en el sentido de que no es algo material, no es material como la libreta, no es material como estas cosas que tengo por aquí,
es algo que no es tangible y que en ese sentido es espiritual, no tiene connotaciones religiosas. Pues no, deberíamos quejarnos también. A esto me refiero, el conocimiento no es algo unilateral, no es industrial. El conocimiento no debería adaptarse a la industria. El modelo de genio es enfermizo. Es enfermizo porque del mismo modo que el trabajador se siente despersonalizado, también la persona que aprende se siente muy mal y despersonalizada. Se siente como una esponja que solo absorbe cosas para sentirse bien en algún momento. Pero ¿por qué ambas cosas están mal? Porque estoy dando como vueltas. Están mal porque somos seres muy amplios. Somos seres holísticos. Claro, a partir de aquí se me puede criticar porque la palabra ser y la palabra holístico están muy usadas en sentidos muy religiosos, muy de nueva era, pero no, va más allá de eso. Seres en el sentido que somos seres humanos y holísticos en el sentido de que somos un todo, no somos parte. Cuando cuando aprendemos, es decir, nuestra constitución como seres humanos está marcada por muchas cosas, por las relaciones sociales, por nuestra sociedad, o sea, relaciones sociales, vamos a decir, entre personas, amigos, familiares, personas que amamos. Está marcada por la sociedad, por nuestra autoestima, por nuestra visión del mundo, por si creemos o no creemos, por cómo aprendemos, por nuestra forma de dormir, de comer, qué comemos, nuestro físico, si entrenamos o no, si nos sentimos felices o tristes, melancólicos, el orden de nuestra habitación. Si yo en este vídeo estoy viendo que el trípode está mal o que tengo eso de fondo, es decir, somos seres muy complejos, igual de compleja que es la realidad. Entonces, cuando nos damos cuenta de lo complejos que somos, pensar en el modelo de un genio unilateral es enfermizo. Es enfermizo porque somos más que el tema que estamos estudiando. Y es enfermizo porque lo que comenzó como un hobby para muchas personas, es decir, un hobby, hay gente que en el caso de filosofía, lo que comenzó como un hobby por la filosofía acaba como una obsesión llena de vanidad y orgullo, de gente que ya no aprende por gusto, sino aprende para desestimar a otras personas, por introyectarse lo que están aprendiendo para sentirse que valen algo o que tienen personalidad. Y esto no lo digo como una crítica ácida a nadie, sino que es un hecho que pasa mucho y que es muy desgarrador. Y creo que desgarrador es la palabra, porque suena a romperse, a tirar de algo hasta que se rompe. Entonces el genio romántico para mí es un modelo muy enfermizo. Y yo creo que por eso los genios de otras épocas, los genios del Renacimiento y de la Antigüedad, aunque son modelos que no podemos recuperar porque en esa época no se sabía tanto como a día de hoy, por ejemplo, Da Vinci, Aristóteles, Leibniz sabían mucho de muchas cosas, pero un poquito muchas veces no sabían mucho porque sabiendo un poco de todas esas cosas, sabían bastante de esas cosas. No tanto como quien está especializado en un tema, sobre todo porque a día de hoy el conocimiento de un área se ha expandido por 100 desde el Renacimiento seguramente. Pero son modelos de vida mucho más sanos, porque aunque nuestro gusto sea la filosofía, también tenemos intereses en otras cosas. En mi caso, por ejemplo, hace poco me he puesto a jugar al ajedrez y me encanta. Me gusta mucho escribir cartas, me gusta mucho salir a correr, entrenar. Me encantaría aprender informática. O sea, me encanta la informática, no he aprendido, pero lo disfruto un montón. Las ciencias naturales, no he aprendido ninguna, pero me parece un mundo fascinante. Y sin embargo, si me cohibiera y me constriñera a aprender solo filosofía, sería doloroso, porque al final acabaría en una personalidad rota. Por eso mismo, porque lo que quiero llegar con esta idea de genio y un poco de este vídeo, no de este vídeo, más bien de esta idea de genio, es que somos seres polifacéticos, complejos y holísticos. Tenemos complejos porque tenemos muchas variables en nuestra vida que influyen en nosotros,
polifacéticos porque hay muchas cosas que nos gustan, y holísticos porque todo ello debe combinarse en nosotros, porque nuestra personalidad es más que un fragmento, es un todo, lleno de partes, y más vale el todo que las partes. Eso por un lado, que todo, y claro, yo no he visto muchas cosas, pero, o sea, todo esto viene de una anécdota bastante particular, de dos anécdotas particulares que voy a contar, porque hago vídeos y aquí yo puedo decir lo que me da la gana, por suerte, aunque me dé miedo, aunque me dé terror que alguien lo vea, alguien importante lo vea, por decirlo así. Pero las dos anécdotas son, por un lado, una conversación que tuve con mi compañero de piso, que estábamos hablando sobre cómo esa idea de genio es muy dolorosa, y como incluso él me contó que Feynman, un físico, yo siempre hablo en anónimo, por cierto, que la gente con la que hablo, porque me gusta mantener su privacidad, pero por ejemplo él que estudia física me contó que Feynman, por ejemplo, si no me equivoco, pues se dedicó un año sabático, es decir, se fue a México a tocar los bongos, y pues mira, también, ¿no? Y hay muchos genios que se tuvieron que tomar vacaciones porque la vida monomaniaca de estudiar es enfermiza y dolorosa, es decir, no es soportable. Y a todos nos ha pasado, los que hemos pasado por la facultad y la universidad y que queremos aprender de verdad, que sentimos bastante dolor con eso. La segunda anécdota, y por la cual comenzó este vídeo, fue porque una persona muy importante para mí me devolvió las ganas de aprender a jugar ajedrez. De forma muy... O sea, que quise jugar ajedrez y me dio muchas ganas de seguir en ese mundo. Y estoy aprendiendo aperturas y cosas, ¿no? Entonces me lo paso bien. Es decir, es un hobby en ese sentido. Pero claro, yo siempre que me pongo a aprender algo nuevo, pienso, y esto es algo que le pasa a todo el mundo, no estoy diciendo que yo sea especial, pienso, ya nunca podré ser un genio en esto. Yo, por ejemplo, aprendí a tocar un instrumento con 14 años y hice varios instrumentos. Hice el ukelele, el bajo, el teclado, la guitarra también, pero ya nunca podré seguir con ellos. Es decir, los dejé en su momento y aunque los retomara, nunca podré ser un genio o cualquier otro de la historia de la música. Del mismo modo, no podré ser un Magnus Carlsen. No podré llegar al nivel de un tipo que el Stockfish. Por ejemplo, en ajedrez hay un motor que se llama Stockfish, que es un motor de internet que se dedica a predecir movimientos y a decirte cuáles son movimientos buenos o malos, en base a cómo predice la partida. Y claro, ver que un tipo como Magnus Carlsen, que es el mejor del mundo y que sus partidas están llenas de movimientos que el Stockfish dice que son brillantes, pues abruma un montón. Creo que es la primera vez que paro un vídeo, perdón, pero es porque estaba como teniendo como tos y tal, y era muy incómodo. Pero bueno, volviendo a lo de Magnus Carlsen, perdón, que claro, nunca podré llegar a eso, porque ya no podré, es decir, no llegaría, es decir, porque ya tengo una vida hecha en otras cosas. Pero claro, por eso hice este vídeo, porque me di cuenta de que lo importante en la vida es que a veces nos tomamos las cosas muy en serio. Y el modelo de genio es enfermizo porque en el fondo es nuestra sociedad que de fondo nos dice, es que esto es muy serio. Pero la realidad es que no, la realidad es que a veces la vida está para pasársela bien. Está para aprender, para ser serio, pero también está para pasárselo bien. La vida no es tan solemne como la quiere pintar ni las organizaciones religiosas, ni por ejemplo la sociedad en todo. Es decir, la sociedad que dice aprende finanzas o haz estas cosas o lo que sea. No, la vida está para pasarlo bien y para mí, para pasárselo bien y para buscar la virtud. Para ser buenos y pasárselo bien. No tiene otra cuestión. Y este video es como una crítica a esa sociedad que trata de decirnos que sí, que hay que ser serios, poner cara completamente seria y no hacer otra cosa. Pero esa misma voz es la misma voz de todas las cosas malas. Es la voz del racismo, es la voz de la homofobia, es la voz del patriarcado que perjudican y destruyen
nuestra felicidad y nuestra vida, nuestra bella vida como seres humanos. Y claro, en el mundo del ajedrez, dos anécdotas que quiero contar por un lado, que son, wow, una es muy desgarradora y otra es para pensar. Por un lado, que la imagen del genio es enfermiza y porque da cuenta de lo complejos que somos. Por ejemplo, que Magnus Carlsen, cuando perdió el campeonato del mundo contra Gukesh, creo que se llama, que es un jugador indio que tiene menos edad que yo. Entonces, y yo soy joven, pero claro, mirando que una persona menor que yo es el campeón del mundo de ajedrez, pues me impone. Pero vi que cuando perdió Magnus Carlsen, creo que metió una hostia al tablero. Es decir, se enfadó. Es un genio en el ajedrez, pero es una persona un poco disfuncional. De hecho, he visto entrevistas en las que dice cosas muy vanidosas y muy orgullosas. No es un modelo de vida, ¿no? Como ético. Esto no es para desvirtuar a Magnus Carlsen, seguro que es una persona maravillosa y muy buena y divertida. Pero me refiero que es un ejemplo de que el genio romántico es una mala imagen de nuestra vida. Y la misma cuestión se ve en una anécdota que lo vi hace poco y Dios me dolió, de un ajedrecista ucraniano que se llama Ivanchuk, tiene 56 años y ya en 2021 o 22 perdió un torneo de blitz de ajedrez de 5 minutos y el tío se puso a llorar. Claro, porque es mayor, tiene 56 años y ya no podrá hacer lo mismo que la gente joven. Y de verdad, o sea, a mí me partió el alma y me dan ganas incluso llorar a ver. Pueden buscarlo, es doloroso, ¿eh? O sea, ver al tipo que se echa así y se le escucha llorar de forma muy desgarradora y desoladora. Y a mí eso me dio estas anécdotas tan cotidianas de la facultad y del ajedrez, gracias a estas dos personas para mí importantes y que valoro en mi vida, que por un lado me dieron a entrar en el ajedrez otra vez y por otro lado mi compañero de piso que estuvimos hablando de esto, pues me dieron ganas de hacer este vídeo para quejarme y para tranquilizarme, de darme cuenta que... y para intentar tranquilizar a otras personas, por eso hago este vídeo, de que lo importante es aprender pero también pasárselo bien. Y a veces desconectar y dejar de tomarse la vida tan en serio. Y es una cosa que también dice Nietzsche en la Gaia Ciencia, es muy bonita, que la seriedad no consiste en ponerse una máscara de enfado. La seriedad consiste en tomarse una cosa con concentración y atención y con alegría. Y me parece una cita muy bonita. No la puedo traer aquí, pero está en la Gaia Ciencia, algo parecido dice. Vale, con el temor de que este vídeo se está haciendo largo, lleva 18 minutos, voy a hablar de, por último, el conocimiento privatizado, que es otra cosa que me ha tocado y que quería comentar en este vídeo, que para mí es muy personal, porque es un problema, un dilema que yo he tenido durante mucho tiempo a la hora de hacer vídeos en YouTube y de cualquier cosa. En otro vídeo, creo que es el último, hablaba de que nuestra sociedad economiza todo y que incluso el arte se ve obligado a economizarse. Y esto es doloroso porque el arte no tiene precio. Mejor dicho, toda actividad espiritual humana no tiene precio. El arte, el conocimiento, los actos éticos, la voluntad de las personas, todas esas cosas son inconmensurables. La buena acción de una persona no tiene precio. La obra de arte bella no lo tiene. La persona que hizo un libro de filosofía, o sea, yo qué sé, Kant hizo la crítica de la razón pura, Hegel, la fenomenología del espíritu, no tiene precio. No tiene ningún precio esas cosas. Que Einstein y compañía descubrieran cosas que permitieran ver el mundo de otra manera. Mejor dicho, ampliar nuestra visión del mundo y entenderlo mejor no tiene precio. Son actividades espirituales, por lo que dije, no son tangibles. Sí, que el proyecto Manhattan existe y es algo material, sí, pero su origen es espiritual en el sentido, esto es una cosa que se habla mucho en hermenéutica, es espiritual porque no es tangible, el conocimiento no se encuentra en el aire, es decir, no, sí lo puedes escribir, pero en última instancia está en tu mente, ¿no? Pero el problema es que, claro, uno quisiera vivir
y trabajar de algo que le guste. Y la única manera de hacerlo es privatizando el conocimiento que uno tiene. Entonces, a mí esto me duele porque yo soy un defensor del conocimiento libre. Yo soy un defensor de que el conocimiento no tiene precio y que debería ser libre para todos. Yo sé que esto es muy difícil porque nuestra sociedad se basa en el salario y en poder llegar a fin de mes y comer. Pero, por ejemplo, o sea, mi objetivo de aquí al futuro sería, ¿no?, doctorarme y aprender un montón más de cosas, pero para mí sería como muy repugnante, ¿no? Como dilema moral, para mí sería repugnante pensar que yo alguna vez tuviera que poner anuncios en los vídeos o cosas así solo porque quiero ganar dinero. Porque ya lo que haría no es una pasión. Ya lo que mi aprendizaje, mi conocimiento ya no es un gusto. Sería una herramienta para sobrevivir. Una herramienta como lo pudiera haber sido trabajar. Y esto es una frase que dice, o sea, trabajar, perdón, en mecánica o podría haber hecho ser cajero en el supermercado. Pero simplemente me estoy valiendo de algo, de otra herramienta que es el conocimiento. Y esto es algo que dice Lichtenberg, que me gusta mucho, muy recomendable, Lichtenberg. Un autor muy genial, alemán del siglo XVIII, físico, es un físico del siglo XVIII y que es alemán, y que tiene unos libros que se llaman cuadernos de basura, los Schüttelbücher, que son como cuadernos borradores o cuadernos de basura, y que ahí iba apuntando cosas y decía, hay gente que se gana el dinero o el pan con sus manos y hay gente que se lo gana con su pluma. Pues esto es igual. Y yo siento que uno de mis dilemas, y que ojalá nunca llegara a ello, sería llegar a vender el conocimiento. Para mí no hay nada más doloroso que eso. Yo entiendo que es inevitable en muchos casos, pero al menos mi deseo en la vida sería que no pase. Pero bueno, en fin, esto ha sido un poco ya como muy personalista, pero la conclusión de este vídeo es enseñar que las dos consecuencias del genio romántico y el conocimiento privatizado son consecuencias de la vida, del contexto socioeconómico que vivimos, que en parte son inevitables, no inevitables, no hay que ser, yo creo que hay que mantener la esperanza, pero que son muy difíciles de superar, pero sobre todo que a veces uno tiene que aprender que hay cosas que no, hay problemas que no nacen en uno, hay problemas que vienen de fuera. Y eso es algo que se puede ver en cualquier parte, no solo en el modelo del genio y tal, sino por ejemplo en el machismo, el patriarcado. Es decir, muchas veces, por ejemplo, los hombres que se hacen los duros y son incapaces de llorar, no son más que gente, o el racismo, todo, todo, no son más que consecuencias de un modelo enfermizo que se introdujo en unos niños y en niñas y niños, es decir, modelos muy enfermizos que no son funcionales, que deberían erradicarse. Por eso la lucha es interna, porque uno tiene que luchar con algo que está en su interior, que ha venido de fuera, pero que en última instancia viene de fuera. En última instancia es un problema que no viene de... que está dentro porque vino de fuera, pero eso, vino de fuera. Y que a veces uno no tiene que torturarse, porque por eso mismo. Porque a veces, muchas veces no es culpa de uno. La culpa está en saberlo y no tratar de ser mejor y de cambiar las cosas. Y de no tener, ¿sabes? Bueno, ya me estoy liando. Pero bueno, hasta aquí este vídeo y espero que haya gustado. Y si ha gustado y quisieras otro vídeo, pues yo que sé, pon un comentario y lo leeré. Espero que tengáis un buen día y chao.